El Economista, podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar, no vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fausto Pretelín en este nuevo espacio, nuevo capítulo de Globaliqué, en este podcast del Economista. Tenemos la visita, o tenemos el enlace con Eunice Rendón, directora de Foro Migrante o coordinadora. Muchas gracias, Eunice, ¿cómo estás? Hola, Fausto, ¿cómo estás? Muy bien. Gusto saludarte. Siempre, uno de los personajes importantes en el tema de la migración, un referente lo ha sido Eunice desde hace muchos años por su enorme experiencia y sobre todo, y es lo que más interesa, porque está en el campo, es decir, observa, trabaja con migrantes y nada mejor que charlar esta mañana o esta tarde, como usted nos está escuchando en el podcast, con Eunice. Eunice, ¿cómo has visto, después de que el gobierno de Estados Unidos, primero con el título 42, después en el estira y afloja de la suspensión o no de este programa por parte del presidente Biden, que fue implementado desde la época de Donald Trump, ¿cómo has visto los flujos migratorios a raíz de que concluyó este título 42? Bueno, querido Fausto, a raíz del término del título 42 hemos visto varios comportamientos de los flujos migratorios. Por un lado, en un inicio hubo una reducción del flujo, es decir, primero hubo un pequeño aumento con la gente que trataba de llegar a la frontera esperando ese término, pero también hay que recordar que hubo una amenaza importante por parte de los gobiernos, tanto Estados Unidos como México, para que la gente no viajara hacia el norte, ¿no? Incluso aumentando los castigos de entrada, ¿no? O de reingreso a Estados Unidos, y bueno, eso surtió efecto, es decir, a pesar de que los traficantes se hicieron de las suyas, ¿no? Para llevar a las personas, haciéndoles creer que al término de esta prerrogativa de título 42, que hay que recordarle también a la audiencia que este título 42 es una medida supuestamente de salud pública, pero que realmente se utilizó como una medida de control migratorio en Estados Unidos a partir de la pandemia, como bien decías, desde la época de Trump, pero que se extendió, creo yo, de forma exagerada durante la época de Biden. Hay que recordar que Biden intentó cerca de 2 o 3 veces terminarlo, pero siempre hubo alguna demanda de algún republicano, Greg Abbott y los gobernadores que están con esta misma tónica antimigrante, y bueno, esto tuvo que llegar hasta la Suprema Corte, que ya fue quien finalmente definió el fin de este título 42. En ese sentido, también es importante mencionar que este título 42 que este título 42 también hizo que retornaran a muchas personas migrantes, que hizo que muchas personas migrantes retornaran a México, es decir, gente que no era mexicana, de hasta 8 países, incluido México, fueron deportados al nuestro, ¿no? O regresados al nuestro bajo este título. Entonces, bueno, ha habido una serie de flujos distintos con esta decisión, con esta prerrogativa, pero a partir de su fin, primero sí hubo un pequeño aumento antes de que terminara, porque la gente creía que terminando iba a poder ingresar. Después, con todas las amenazas, la verdad es que sí surtió efecto, y la gente no fue, es decir, incluso la canciller Alicia Bárcenas mencionaba que había habido una reducción del 50% a partir de esa terminación. Yo siempre lo dije, Fausto, creo que es por el tema de la amenaza, no porque se hayan resuelto las causas de la migración o porque las cosas estén mejor para las personas y ya no quieran migrar. Claro. Y ahora, ya a unos meses de este término, se vuelve el gobierno mexicano hoy a hablar de un aumento otra vez en los flujos migratorios, y eso me parece que era lo que era de esperarse, es decir, otra vez ya que pasó la amenaza, ya que se calmó un poco las cosas con Estados Unidos, bueno, la gente y los traficantes otra vez están ahí activando
los movimientos. Entonces, otra vez hay este repunte, e incluso vemos, Fausto, algo interesante. Gente ya también de otras nacionalidades. Eso es algo que en los últimos años ha sido un tema, al menos a subrayar, cómo han ido cambiando las nacionalidades. Ya no nada más es Centroamérica, ya no nada más son los países que tradicionalmente migraban, sino primero el cambio de Centroamérica a Venezuela, a Haití, a Cuba, a otros países de la región, sí. Y luego ahora incluso agregando a algunas nacionalidades africanas. Nosotros hemos estado muy presentes ahora en estos últimos meses en las estaciones migratorias. A partir de la desgracia que sucedió en Ciudad Juárez, pues hemos estado ahí trabajando a partir del decálogo que hicimos. Nos permitió el Instituto Nacional de Migración entrar a un grupo de expertos a estas estaciones y empezar a modificar algunas de las instalaciones que son importantes ahí. Y bueno, en ese trabajo pues hemos podido convivir con muchos de los migrantes que ahí llegan, y pues la verdad sí hay de más de 130 nacionalidades, nos ha tocado observar, y pues sí con un aumento, creo yo, también en la región de África. Entiendo. En este caso, Eunice, cuando concluye el título 42, entra de facto, pues, un título, creo que es el título 8, si no me recuerdo, que de alguna manera, pues, condiciona el ingreso a los migrantes a Estados Unidos, primero, pues, haciendo solicitudes, es decir, armando una fila de espera a través de una aplicación. Había muchas quejas de que la aplicación no funciona bien. En este caso, ¿cuál es el estatus actual? Es decir, ¿cuáles son los requisitos que se necesita demostrar por parte de los migrantes que piden asilo allá en Estados Unidos? Bueno, esta aplicación, querido Fausto, es el CBP One. Y esta aplicación, como bien dices, pues ha tenido muchas fallas, sí ha mejorado, ¿no? De cuando empezó incluso la gente de tez muy oscura no la reconocía, en fin, sí tenía problemas importantes. Cuando son familias, que es mucho como la migración hoy se maneja en unidades familiares, pues también tiene cada uno que hacer su cita, y eso pues lo hace también muy complicado. En fin, ha mejorado esta aplicación, pero sigue siendo pues insuficiente, porque al final creo que tenían cerca de 500 citas diarias, pero pues tenemos una frontera con una demanda mucho más grande a esas 500 citas. Y eso, lo que yo he visto al menos en campo, pues es que afecta mucho la salud mental de las personas, ¿no? Porque se despiertan en la madrugada para tratar de ganar la cita del CBP One, y hay veces que incluso ya habían logrado la cita y luego no les llega el correo, y entonces vuelve la desesperación. Entonces eso ha sido complicado para estas citas o para estos papeleos, que realmente la CBP One lo que hace es que les otorguen una cita para revisar si tienen un eventual caso de refugio o asilo en Estados Unidos. Entonces, bueno, tienen que mostrar una serie de cuestiones para, es decir, el miedo creíble, o sea, varias de los requisitos que son necesarios para que se les otorgue esta figura humanitaria en Estados Unidos. Y ahí también radica parte del problema. Mucho de la migración no necesariamente es solicitante de refugio, sino que son otras categorías de migrantes lo que hoy estamos viendo, y para ellos pareciera en todas partes haber menos opciones. Eso es una cosa que nosotros hemos luchado mucho desde Agenda Migrante, que se incluyan otras categorías de migración o de migrantes a los programas que se están aperturando. Incluso, por ejemplo, el tema laboral, en donde se ha hecho esfuerzos importantes para incluir a los refugiados. Creemos que debemos incluir también a personas de otras categorías, porque tienen casos igualmente difíciles, simplemente no cumplen con los requisitos quizá de un eventual asilo o refugio, pero también vienen huyendo de cuestiones complejas. Por ejemplo, el tema del reclutamiento forzoso de las pandillas no es considerado un motivo para otorgar el refugio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es otra categoría de migrantes que requiere apoyo. Entonces, ahora está esta aplicación, y Estados Unidos ha anunciado centros, que va a sacar ciertos centros, incluso uno nuevo en México, que se anunció apenas hace una semana, y algunos en otros países de Centroamérica. Por el momento se ha hablado de Guatemala y de Colombia, para hacer centros en donde ellos analicen los casos desde ahí, y entonces el migrante supuestamente ya no tenga que hacer todo el viacrucis, sino que desde ahí se le pueda derivar a qué tipo de caso tiene y qué tipo de apoyo se le puede dar.
Y esto puede ser interesante, Fausto, siempre y cuando realmente esa sea la intención, porque si la intención se vuelve únicamente generar un muro más abajo y que desde ahí solamente entretenerlos para que se tarden más en llegar, pues creo que eso no va a ser funcional, pero si realmente pueden revisar casos desde ahí, pueden derivar e incluso organizarse entre los países, me parece que puede ser interesante. Y una cosa fundamental que nosotros también estamos trabajando mucho con un grupo de expertos, con el Consejo Empresarial Mexicano, con el CCE y con Francisco Cervantes, con TENT México, con ACNUR misma, con diferentes instituciones, es el tema de la inclusión laboral, la inclusión económica de las personas migrantes. Claro. Entonces, eso me parece fundamental. Sí, y sería una migración legalizada, es decir, con papeles, pero siempre estará de manera paralela corriendo ese riel sobre pues la parte de los no papeles, ¿no? Los ilegales que entran a Estados Unidos. Tú mencionabas, Eunice, el tema de la tragedia que hubo en Ciudad Juárez. Tal parecería que ocurrió el siglo pasado, pero está presente todavía esa enorme tragedia en donde murieron 41 personas, pues hacinadas por el humo tóxico después de que se generó y se provocó un incendio. Decía hace algunas semanas, o algunos días, perdón, Duncan Good, el vicepresidente de estrategia del Wilson Center, que México, y lo dice entre comillas, está haciendo el trabajo sucio. Es decir, queda bien con Estados Unidos porque, pues, desde que llegó el presidente López Obrador con ese acuerdo de facto de tercer país seguro que le ofreció Marcelo Ebrard a Mike Pompeo de recibir a los migrantes prácticamente a cambio de nada, ¿no? A los que rechazaban en Estados Unidos. Y ahora viene el efecto de las elecciones, Eunice, y en eso quisiera preguntarte, es decir, ¿qué está ganando México continuando con este tipo de programas de que se queden migrantes aquí en nuestro país cuando la situación de la inseguridad pues es altísima? Bueno, yo creo que efectivamente México ha cedido a presiones estadounidenses pues de manera importante. Digo, tan solo 3 ejemplos de programas que hemos aceptado que creo que han mostrado en sus resultados ser bastante inhumanos y fuera de todo compromiso humanitario que México y Estados Unidos pudieran tener en organismos internacionales, en acuerdos internacionales e incluso en legislaciones propias, ¿no? Que es, por ejemplo, el título 42 mismo, ¿no? Sí. Que según era de salud pública, pero ya decíamos en este espacio que deportaron a gente de otros países que además siguen teniendo un convenio, un acuerdo con el que, aunque ya terminó el título 42, siguen deportando a personas de 4 países que no son mexicanos al nuestro, ¿no? Entonces, esa es una. Otra es el propio programa de Quédate en México, que hacía que los solicitantes de refugio esperaran sus procesos de este lado, con un proceso muy tortuoso en plena pandemia. Además, muchos de estos casos, más de 75,000 personas tuvieron que seguir este tipo pues de trámite. Muchos de ellos terminaron retornando a sus países de origen o quedándose de plano en México o pasando con algún traficante por lo difícil que fue este procedimiento. Entonces parecía que era para desincentivar la migración o el trámite, ¿no? Entonces, en eso también México contribuyó, porque a pesar de ser una política estadounidense iniciada, repito, con Trump y que se dio continuidad con Biden, aunque fue una promesa de campaña terminarlo, bueno, se tardó en terminarlo por toda la cuestión política, que ahorita andaremos en ella, y bueno, pues ahí tuvimos a muchos solicitantes de refugio esperando de forma desordenada y que en ciudades muy inseguras sus procesos en Estados Unidos, y otras políticas, incluso deportaciones expeditas que se han dado a nivel fronterizo. También México ha contribuido con Estados Unidos, a pesar de que pues no son políticas adecuadas. Entonces sí, coincido con esa parte, pero también creo que Estados Unidos pues va a seguir con este tema. También Biden ha cambiado la tónica, ¿no? Empezó, creo, con una tónica más abierta en el tema migratorio y también se ha ido moderando en el tiempo, más porque pareciera que hoy la contienda a la candidatura del Partido Republicano en Estados Unidos es también
pues un concurso por ser el más racista, ¿no? Claro. Cada uno de los precandidatos propone cosas más radicales que el otro, ¿no? Desde que los que nazcan ya ahí y si son hijos de migrantes no pueden tener la nacionalidad, que el tema de las boyas que hoy estamos viendo con Greg Abbott, el tema también de Florida con DeSantis y la ley que ha impuesto en contra de migrantes, en fin. Entonces, me parece que el tema político desafortunadamente va a seguir haciendo la migración muy visible, pero desde un ángulo, creo yo, negativo y poco certero, ¿no? No, es decir, con datos un poco falsos, con trampa en el mensaje, se habla de invasión migrante, de algunas cuestiones que me parece que no ayudan a nada, que sí efectivamente conectan con los miedos de las personas y eso es por lo que ha sido un discurso exitoso para estos candidatos, pero que bueno, que habría que replantear también estos conceptos, pero definitivamente el tema político pues va a seguir ahí, va a seguir Estados Unidos presionando a México, entonces lo que nosotros decimos es bueno, al menos que México, como tú dices, pues que no lo haga a cambio de nada, ¿no? Sí. Ahí está el acuerdo bicentenario, ¿por qué no meten recursos para esa frontera que han ellos ahora sí que llenado de migrantes, ¿no? La frontera norte, para que haya este centro del que hablaba la canciller, bueno, que realmente sea un centro con todo lo que tiene que tener, con todos los actores que hay que referenciar y que hay que tener relación para conectar mejor el tema migratorio de una forma integral, ¿no? Que no nos concentremos solamente en algo que a mi gusto apareció al menos la prioridad de los últimos años, que es la securitización y la militarización fronteriza. Claro. Entonces, eso no deja nada al final, aunque haya habido cada vez medidas más extremas, los flujos migratorios han aumentado año con año. Entonces, pero no hay que tampoco asustarse, es decir, aunque sí han aumentado mucho estos flujos, vemos que pues es finalmente números que pudiéramos, si lo hiciéramos de manera inteligente, incorporar. Nosotros ahora que estamos haciendo este modelo humano, seguro, y productivo, pues vemos que hay mucha necesidad de mano de obra, muchos empresarios que no conocen bien el tema migrante, no saben bien los detalles, pero que les interesa esta mano de obra. Entonces, creo que si lo hacemos de forma más inteligente y no concentrando, o sea, si transitamos de la securitización a la inteligencia, me refiero, no inteligencia en materia de seguridad, sino a la inteligencia en las estrategias, cosas que sean más a la medida de lo que estamos viendo, más empáticas también con las personas, pues creo que podríamos tener más éxito y podría ser un ganar-ganar para todos. Ahí está el ejemplo que hizo el gobierno mexicano con la ACNUR, en donde pues han ido incorporando a varios refugiados y con cerca de 25,000 refugiados, pues han obtenido recursos importantes en pago de impuestos, por ejemplo. Incluso si vemos los cálculos del primer año, pues casi 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio, solamente en pago de impuestos de estos migrantes a los que a través de un programa se les logró incorporar en alguna opción laboral, ¿no? En alguna oportunidad. Y bueno, ahí hay varios temas, por ejemplo, el tema de los bancos, que también son muy racistas y luego no quieren abrirles cuentas. Nosotros estamos ahorita con la ABM, la Asociación de Bancos de México, viendo cómo hay más apertura en el tema, el mismo SAT, en fin, varios trámites que tienen que hacer, pero que bueno, pasando estas barreras, pues ya hay una inclusión productiva que es un ganar-ganar. Claro, de alguna manera cuando uno cuestiona los programas, o más que los programas, la aceptación aquí en México de los migrantes, desde el punto de vista humanitario es muy importante. Sin embargo, también desde el punto de vista humanitario no existen las condiciones para que México reciba a miles de inmigrantes, porque no hay las condiciones para asegurar, ¿no?, su salud, su bienestar, y eso es importante. Yo te preguntaría, Eunice, sobre el tema de las boyas. ¿Cómo lo ves en ese sentido? ¿Las coloca el gobernador de Texas, Greg Abbott, en territorio neutral o es un territorio mexicano? Bueno, ahí según lo que la propia Cancillería mexicana ya ha reclamado, pues es en las aguas donde hay previos convenios internacionales y acuerdos en donde tendrían que consultarlo con México. Y no solo eso, Fausto, también a nivel nacional en Estados Unidos, pues tendría que tener un acuerdo y una negociación con el propio gobierno federal por allá. Entonces creo que sí lo ha hecho de forma unilateral, saltándose cualquier marco legal
por supuesto mucho más cualquier marco internacional, y lo hace con esta intención de generar escándalo, y realmente lo ha logrado, ¿no? Generar este escándalo con además estos dispositivos que sí son muy peligrosos y que sí atentan contra la vida de las personas. Ya hemos visto varios muertos desde que pusieron estas ollas, y bueno, el reclamo, por supuesto, del gobierno de México, del gobierno de Biden mismo, poniendo una demanda en contra de ellos, que esto otra vez todas las decisiones relacionadas con el tema migrante o las importantes han seguido un camino, un proceso tortuoso en las cortes de Estados Unidos, en los tribunales, porque tampoco hay que olvidar, Fausto, que muchos de los jueces federales, en varias de estas zonas, Texas, etcétera, pues fueron impuestos en su momento por Trump. Sí. Entonces, hay jueces con este estilo de Trump en varias partes, y eso ha dificultado, tiene que haber demanda, amparo, en fin, hasta que llega a la Suprema Corte, y ahí es donde pues se han definido muchos de estos asuntos importantes. Creo que puede ser otro asunto que llegue a la Suprema Corte por cómo se está viendo, pero definitivamente visto desde una visión humanitaria, pues está fuera de toda proporción este tipo de medidas. Creo que se han deshumanizado las medidas que se ponen en contra de los migrantes, ¿no? En Estados Unidos, y también, bueno, hemos visto en México, con la participación cada vez más importante de los cárteles, de los grupos del crimen organizado, pues también las acciones son más deshumanizadas. Veíamos hace poquito cómo el propio Instituto Nacional de Migración anunciaba en un comunicado que encontró a personas que les habían obligado a consumir algunas sustancias para que no hicieran del baño en el camino, dándoles clorazepam a los niños para que no hagan ruido tampoco en los tramos, en fin, cosas que deshumanizan mucho esa acción migrante. Y bueno, definitivamente el tema de las boyas se suma a esta lista, aunque no es la primera cosa que hace este gobernador. Él ha tenido este estilo, ha hecho varias medidas con este programa de la estrella solitaria, o estrategia de la estrella solitaria, como se le conoce, y bueno, todas ellas han sido, creo yo, exageradas, con la intención de poner el acento en donde no está, ¿no? De esta invasión migrante, y eso desafortunadamente le ha funcionado, porque es un gobernador reelecto en su estado. Claro. En el 2016, Eunice, vimos allá, bueno, en Estados Unidos, que el candidato republicano Donald Trump pues llegó con un discurso antimigrante, anti-México, llegó y triunfó en las elecciones. Hoy no solamente está Trump, está DeSantis en Florida, ya lo habíamos mencionado con Greg Abbott en Texas. Si tal pareciera que ahora es una especie como de concurso para que el candidato republicano más antimigrante pueda llegar a la presidencia en Estados Unidos. ¿Tú crees que en ese sentido que ya México tiene una curva de aprendizaje para de alguna manera desinflar o reinterpretar y actuar de alguna manera cada vez que los candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos utilicen a México nuevamente, porque estamos a punto de comenzar a ver con amplia frecuencia y con gran frecuencia este tipo de ataques? ¿Tú cómo ves en este sentido? Pues, mira, yo creo que no, o sea, que van a seguir haciendo sus ataques, y que México, bueno, pues sí los conoce ya, pero que al final tampoco ha logrado del todo desincentivarlos, ¿no? Entonces, me parece que va a seguir siendo un mensaje. Ojalá que México ponga en marcha pues una estrategia especial para esa frontera, para estos candidatos, para este mensaje que sabemos va a aumentar en los próximos meses por el tema migrante, ¿no? Político, sí. Por el tema político allá, sí, y con estos flujos migrantes. Cada vez que hay un pequeño aumento, vamos a seguir viendo esto. Aquí lo interesante es que el propio presidente de México pues le ha aplaudido al presidente Donald Trump, o en ese momento era presidente, cuando lo visita en la Casa Blanca, por el trato que le dio a los mexicanos, pero ahora ya le salieron varios hijitos Trump, digamos, hablo de DeSantis y de Abbott, y va a ser durísima la campaña. Bien, Eunice, no sé si tengas algún otro comentario importante. Yo te quisiera preguntar sobre ¿cómo ves ahora los migrantes mexicanos? ¿Está creciendo el número de personas mexicanas que quieren cruzar la frontera? Sí, creo que es una pregunta importante, Fausto, porque hablábamos incluso en algún momento, creo que hasta platicando contigo hace algunos años, de una tasa cero, es decir, eran más migrantes mexicanos los que regresaban que los que se iban, y eso ha cambiado ya. Es decir, desde mediados de 2020 a la fecha hemos visto una transición
en este tema migrante mexicano. En 2020, con todo y pandemia, aumentó la migración mexicana. Más de 400,000 mexicanos fueron detenidos por la patrulla fronteriza durante 2020. En 2021 fueron más de 600,000 y para 2022 cerramos con más de 850,000 migrantes mexicanos detenidos por la patrulla fronteriza. Entonces sí vemos un franco aumento. Hoy México vuelve a ser la principal o la primera nacionalidad de llegada a Estados Unidos. Repito, algo que no habíamos visto hace una década. Y aquí lo más triste me parece, Fausto, que son los motivos. Nosotros hemos hecho algunos estudios y entrevistas al respecto y bueno, lo que hemos notado es que el principal motivo de empuje de la migración, a diferencia de lo que pasaba en México hace 20, 30 años, pues no es el tema económico y de falta de oportunidades. Claro, sigue estando presente ese tema, pero el principal motivo no es ese, sino la inseguridad, el riesgo a perder la vida, amenazas por parte de grupos del crimen organizado. Esa es la razón por la que muchos de los mexicanos huyen y falta con ver algunas escenas muy tristes. Digo, me tocó a mí estar hace algunos meses con los diputados en Zacatecas viendo lo de la ley de desplazamiento interno y veíamos imágenes lamentables, la gente de diferentes poblados de Zacatecas sacando sus cosas y los militares, la Sedena, pues ahora sí que protegiéndolos para que puedan sacar sus cosas y huir del poblado porque tienen una amenaza importante del crimen. Había una señora que decía que ya que en su pueblo los perros eran muy gordos de tantos cadáveres que han comido y que eso ni siquiera se sabe en las noticias. En fin, entonces el de Michoacán, pues ni se diga, también muchas familias, unidades familiares completas que huyen porque ya les mandaron la cabeza o alguna parte de algún otro familiar. Lo mismo Guerrero, Zacatecas y Michoacán, me parece que son los lugares de mayor riesgo, también algunas zonas de Veracruz. Entonces, bueno, pues sí hay otra vez una migración mexicana importante. Y otro tema también creo que subrayar, aunque sea para que lo dejemos sobre la mesa, el tema de la niñez migrante. Al final, la cara más vulnerable del fenómeno migratorio son los niños y las niñas. Es un tema que también han aumentado en números, ¿no? Esta población y que desafortunadamente no terminamos de tener una política adecuada que realmente haga valer el interés superior de la niñez con esta población. En México cambió la ley, todos lo aplaudimos en 2020, pero pues el DIF no termina de encargarse ni de entender que le toca, no terminan los legisladores y el Ejecutivo de ver que le tienen que dar un presupuesto al DIF para ello, ¿no? Que no solamente es el cambio de la ley, sino que ahí también estaba estipulado en ese cambio que hubiera los recursos adecuados y necesarios para atender a esta población. Y bueno, entonces se ha quedado un poco en el limbo esta que es una población prioritaria e importante de atender. Y lo último que te diría, Fausto, que ojalá que podamos platicar en algunos meses ya con algunos cambios importantes en estas estaciones migratorias a partir de la desgracia y ahora sí que la muerte por asfixia de todas estas personas, que fue muy, muy lamentable, y que ojalá que nosotros como Agenda Migrante con más de 350 organizaciones hicimos este decálogo. Bueno, el INAMI tuvo la apertura de dejarnos entrar y estamos ahí ahora también con CNDH, ya decíamos, con Cruz Roja, con muchos expertos también internacionales, ACNUR, OIM, y la idea es que pues sí se logre cambios en los protocolos, en la parte visual. Nosotros ya intervenimos y trabajamos hace algunas semanas en la estación de las agujas y ahora sí que dejamos bien diferente todo el área de aduana, ¿no? Hay un antes y un después, ahora es muy colorida, lo hicimos con las manos de los y las migrantes para que fuera pues un lugar más amable, en donde se sintieran mejor, en donde sean más acogidos. Estuvimos también verificando que quitaran rejas y candados para que se quite esa visión carcelaria, y ahora estamos en una revisión profunda de todos los protocolos de atención ahí. Entonces, ojalá que se logre pues un cambio significativo, más allá de que haya que hacer reformas a la ley. Creo que muchas de las reformas, al menos en México, que se requieren, tienen que ver con la parte humana, que realmente veamos más allá de que, porque la ley ha cambiado varias veces. Yo creo que la ley mexicana pues no es tan mala, ciertamente es progresista en algunas cuestiones, hay algunos detalles que hay que modificar, pero en realidad es buena. El punto es de que no se aplica. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo territorial de revisión, de control, y de cercanía con los y las funcionarias que están en esta temática, para que sepan que hay cosas que no se pueden hacer y que hay otras que debemos hacer de una manera y con una visión distinta. Sí, yo creo que lo que nos has venido a comentar, Eunice, y siempre lo has hecho amablemente con el economista, es el México quizás del que no se habla.
no se profundiza, no se analiza y de repente nos amanecemos con tragedias como la Ciudad Juárez y preguntamos qué pasó. No se explica qué acuerdos se firman con Estados Unidos, no se explica por qué no se aceptó un acuerdo de tercer país seguro a cambio de dinero, porque en realidad se aceptó de facto, pero sin dinero, y eso fue lo que me llamaba muchísimo la atención. No como países como Turquía, por ejemplo, que acordaron con la Unión Europea, pues recibir a migrantes a cambio, sí, de 4,000 millones de euros anuales, por lo menos. Pero da la impresión de que el gobierno de México trata de silenciar, de colocar en un espacio fantasma esta enorme tragedia que son los migrantes, y no solamente los centroamericanos, que es auténticamente una tragedia, sino también los mexicanos que, como tú mencionas ahora, están yéndose ya no solamente por cuestiones económicas hacia Estados Unidos, sino por cuestiones de seguridad, lo cual habla precisamente de un escenario lamentable en donde México está exportando, por ejemplo, en el caso de Ecuador, pues está exportando los brazos de los narcotraficantes, y estamos en un periodo muy difícil ahora si sumamos con el tema de las elecciones allá en Estados Unidos, en donde se manosea mucho el caso de México precisamente por este tema, el tema de la migración. Yo te agradezco mucho, Eunice, como siempre, que hayas amablemente aceptado la invitación, y pues estamos al tanto. Mucha suerte en tus actividades que estás llevando a cabo, que son estratégicas, diría yo, muy importantes, y te agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Fausto, y mucho gusto en platicar contigo y con tu audiencia. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias a todos por habernos escuchado en este podcast de Globaliqué, y los invito a que también escuchen otros podcasts aquí en el periódico El Economista. Gracias, hasta pronto. Globaliqué con Fausto Pretelín. Fausto.pretelín@eleconomista.mx. El Economista, podcast.